Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. Yo soy Joel Baid y en este episodio vamos a hablar sobre un tema, es de hecho como una conclusión un poco natural a algunos de los episodios pasados. El episodio pasado, por ejemplo, estuvimos hablando de Dolby Atmos y el pasado también estuvimos hablando sobre la inteligencia artificial, hablando principalmente de aquellas preocupaciones que llegamos a tener, por ejemplo, con la inteligencia artificial, ¿no? De qué va a pasar cuando lleguemos a ese punto, que yo creo que ya no falta mucho, en el cual nosotros simplemente o cualquier persona va a poder escribir qué es lo que quiere. Ok, una pista musical o un sonido en específico y la inteligencia artificial se lo va a dar. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y también hablando sobre la sobre Dolby Atmos, ¿cómo podía llegar a afectarnos nuestro día a día, ¿no? Hablando de la producción musical y de nuestro estilo, nuestra mezcla, etcétera. Muy bien, entonces aquí es donde llega este punto y el punto es tu estilo, encontrar tu estilo y por qué es tan importante. Si nos ponemos a pensar un poco sobre la inteligencia artificial y la manera en la cual funciona, para que pueda generar, por ejemplo, en el caso de las imágenes, la inteligencia artificial tuvo que haber sido entrenada a partir de ciertos materiales, es decir, de miles, si no es que millones de imágenes, para que pudiera entender patrones, para que pudiera entender conceptos y luego poderlos generar. Si se están repitiendo ciertos patrones o a lo largo de todas esas millones de imágenes hay algo que siempre se va a estar repitiendo o que se genera o que es muy común, la inteligencia artificial al momento de crearle las cosas, aunque sean cosas entre comillas nuevas, de todas formas va a estar basándose en ese material que tuvo para su entrenamiento. ¿Y eso a qué nos lleva? Que los resultados que nos va a generar podrían llegar a ser bastante buenos, pero de cierto modo también van a ser algo genéricos. Y eso es donde nosotros podemos claramente diferenciarnos. ¿Por qué? Porque si tú tienes tu propio estilo, tienes algo que te va a separar del resto de las personas, pues van a ir a ti para escuchar tu estilo, porque solamente tú eres quien tiene eso. Música por inteligencia artificial van a existir miles de canciones, yo creo cada día, donde casi todas van a sonar idénticas. Pero si tú tienes un estilo que has desarrollado, que es algo muy parte de ti, de tu identidad, de tu marca personal, de ti como artista, cuando la gente lo escucha puede decir, ya inmediatamente, ya sea que reconozca tu estilo, que reconozca un sonido, una estructura, tu voz, no si eres cantante, cosas de ese estilo. Rápidamente pueden decir, mira, está el artista, está el cantante. En cambio, cuando son cosas por inteligencia artificial que pueden llegar a sonar como más genéricas, va a ser muy difícil diferenciar una de otra. Así que algo tan abstracto, algo que podríamos de hecho restarle importancia, va a ser mucho más relevante e importante de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y bueno, esto hablando en cuanto a la inteligencia artificial, ¿no? Por eso es que la conexión es tan lógica en el orden de los episodios. Pero ahora vamos a pensar también en el Dolby Atmos. Estábamos hablando que, si de repente Apple dice que solamente para sus playlists vas a tener que mezclar Dolby Atmos para que puedas tener la posibilidad de ser aceptado, y uno ya está empezando a quebrarse la cabeza y a decir que no, es que me están poniendo trabas o barreras y no voy a poder entrar porque no estoy mezclando en Dolby Atmos. Yo les comentaba como una reflexión o una conclusión antes de terminar ese último episodio, es que si bien es algún estándar, algo nuevo que podría llegarse a implementar dentro de la industria musical, de todas formas siempre va a venir primero la calidad, tu composición, tu estilo. Porque de nada va a servir, en primer lugar, si tu calidad técnica es mala, que la composición está desafinada, los instrumentos no son interesantes, tu arreglo es aburrido. De nada va a servir tener eso y luego mezclarlo en Dolby Atmos, porque de todas formas no te lo van a aceptar. Por muy mezclado en Dolby Atmos que esté, si el material original no es bueno, es genérico o es simplemente malo, pues no tienes de todas formas ya para empezar ninguna oportunidad, ¿no? de aparecer ahí. Entonces, de nueva cuenta, el estilo, tu propia identidad musical se vuelve extremadamente relevante. ¿Por qué? Porque si tú tienes ya
algo que suena muy interesante. Por ejemplo, vamos a decir que parte de tu estilo o de tu marca personal es un sonido muy específico de pad o un sonido muy específico de bajos o una estructura rítmica que a lo mejor utilizas mucho. En cuanto la gente lo escuche y a lo mejor te empiezas a, ¿cómo se dice? Como a resaltar o te empiezas a distinguir por eso, probablemente a mucha gente ni siquiera le va a importar si no está mezclado en Dolby Atmos, porque lo importante es eso que transmites, esa identidad que tú tienes y que nadie más puede hacer. Muy bien, entonces eso explicando un poco las conexiones con los 2 episodios anteriores, pero vamos a llevarlo más allá. Una de las preguntas entonces habituales que podrían surgir después de haber hecho estas conexiones es, ok, ¿y cómo puedo yo lograr mi propio estilo? O más bien, ¿qué elementos pueden considerarse como parte de mi estilo? Por dar un pequeño ejemplo, Infected Mushroom es un dúo de música electrónica, en concreto podría decirse que Psytrance, pero realmente ellos han hecho su propio estilo. Aunque globalmente o en general tú podrías decir que es como Psytrance, en realidad tiene mucho más que eso. La manera en la cual hacen su diseño de sonido, la manera en la cual estructuran sus canciones, la manera en la cual el cantante canta, ¿no? Y hace sus interpretaciones, casi siempre usan un crash, un mismo sonido de crash que usan casi en todas las canciones. O sea, son varias cosas que en conjunto significan Infected Mushroom. Y no existe ningún otro DJ, productor, banda o lo que tú quieras que suene como ellos, que suene Infected Mushroom, porque han utilizado todo ese conjunto de elementos para elaborar esa identidad musical y nadie más los puede igualar, de tal forma que tú escuchas una canción los primeros 10 segundos y dices, eso es Infected Mushroom, o escuchas ese crash, es Infected Mushroom, o escuchas la voz y dices, es el cantante de Infected Mushroom. Muy bien. Entonces son varios elementos que tú puedes utilizar para crearte esa identidad musical. Número 1, podría ser un sonido recurrente. Por ejemplo, en el caso de Infected Mushroom, un crash. O podría ser también un sonido solista, ¿no? Un lead que a lo mejor utilices, no sé, de cada 10 canciones lo utilizas en 7 o 6 canciones. Otra cosa no podría ser solamente un sonido, sino a lo mejor un loop, ¿no? Un loop de batería que te gusta mucho o algún sonido específico de fondo. Otra cosa puede ser un tag o una especie de tag. No tendría que ser un tag musical tal cual como diciendo tu nombre de productor o algo así, pero tal vez una frase, ¿no? Y lo podemos ver no solamente en géneros electrónicos, también en urbanos. ¿Qué pasó cuando allá hace muchísimos años empezaron los primeros cantantes o artistas de reggaetón, ¿no? Se aventaban un pergamino de frases que ellos decían o de palabras que cuando tú lo escuchabas decías, es este cantante, ¿no? O es este. E incluso aunque no fueran sus canciones, en cuanto escuchabas ese sonido o ese como tag, decías, él está participando. Puede pasar, por ejemplo, que sea un sample muy específico. Por ejemplo, en el sello independiente de Monster Cat existe un productor que honestamente no recuerdo el nombre del artista, pero yo sé que en cada una de sus canciones casi siempre había un sample de una vocecita que era así como que oh, no, así como tipo agudita y muy kawaii y todo, y la ponía casi en todas sus canciones, ¿no? Y eso era parte de su estilo. Así que con esto ya tienen varias guías o varios elementos que ustedes pueden tomar en cuenta cuando quieren desarrollar su propio estilo. Pero bueno, esos son elementos, pero tal cual el estilo, eso es algo muy personal de cada uno. Y es por eso que a veces cuando me dicen, oye, mira, te mandé este track, escúchalo, es hecho al estilo de, no sé, Alan Walker o hecho como al estilo de Avicii. Yo les digo que está bien cuando quieren practicar, cuando quieren saber cómo se hizo cierta cosa, pero ya seguirlo desarrollando como para que eso sea tu propio estilo, pues está mal, porque vas a hacer una copia a final de cuentas o una imitación, una parodia de alguien más. No, creo que dentro del mundo de la música, cuando alguien puede escucharte y decir, es que esto suena a el nombre de la banda o el nombre del artista, es uno de los mayores halagos que alguien te puede hacer. El hecho de que tú
ya tengas esa marca de sonido que sea completamente diferenciable, porque significa que ya hay una identidad y esa identidad es única para cada una de las personas. Y además, esa identidad no tiene que ser estática, puede ir cambiando. Vamos a pensar en un caso mucho más reciente, por ejemplo, con Skrillex. Cuando Skrillex comenzó, todo el mundo lo conoció por el dubstep, ¿no? Los sonidos todos de licuadora, los growls, y eso era como que su elemento distintivo en ese entonces. Incluso su peinado, ¿no? La manera en la cual él se peinaba, eso puede ser otra cosa que es parte de tu estilo, ¿no? La imagen, ya sea cómo te peines o si usas un casco, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Daft Punk o Deadmau5, una máscara, un tipo de ropa, una frase que tú digas cuando hablas o cuando te presentas en vivo en algún escenario, ¿no? Hay muchas cosas que pueden contribuir a ese estilo, a eso que te va a definir a ti como esencia. Y yo les digo que es único y que no deben de tratar de imitar a nadie más, porque si no se vuelven copias. Y en cambio, cuando tú desarrollas tu propio estilo, cuando tú eres tú mismo, te vas a sentir obviamente más cómodo, no vas a estar teniendo que fingir o aparentar cosas, porque a final de cuentas ese eres tú y solamente tú sabes todos esos aspectos que te componen a ti como persona, como individuo, como todas esas experiencias que tú has vivido y que nadie más ha tenido, solamente tú. Tú eres un resultado único de todas esas combinaciones, ¿ok? Y hay que aprender a explotar eso, a sacarle provecho a todos esos gustos musicales que, si bien pueden ser reciclados de otras cosas que tú has, por ejemplo, de estilos musicales o de artistas que han representado una influencia para ti, pero la forma en la cual lo vas a combinar y lo vas a implementar con lo que a ti te identifica es lo que te va a hacer único. Así que ya este episodio, como un resumen o una conclusión a los 2 episodios del podcast anterior, sería que no tengas miedo, sino que trates más bien, ahora más que nunca, de forjarte una identidad personal, un estilo propio, algo que te identifique, que te separe de todo ese ruido que existe en la industria musical, algo que la gente pueda escucharte y decir, eso es lo que define a este artista, ¿ok? De hecho, a mí me gustaría, si estás escuchando esto en YouTube, me gustaría que me dejaras en los comentarios, cuando tú escuchas a Olvide, a mí, ¿no? Como artista o como productor, ¿qué es lo que tú percibes? ¿Qué es para ti, hablando ya desde el punto de vista musical, no yo como en este caso productor, ¿no? De que hago tutoriales o eso, sino más bien como artista, como mi música? ¿Qué aspectos de mi música son los que tú usarías? ¿Qué palabras usarías para definir mi estilo o mi música? Me gustaría hacer ese pequeño experimento, ¿no? Porque también es muy diferente a veces lo que nosotros autopercibimos a cómo nos perciben los demás. Pero bueno, simplemente quería dejar esto ahí. La importancia que tiene filosóficamente y mentalmente el crearse un estilo propio, y mucho más ahora que se vienen todos estos nuevos estándares y revoluciones tecnológicos, porque es lo que va a hacer la pequeña gran diferencia. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.